El último problema, y ya nos vamos, regálenme 2 minutitos, es teórico. Te dicen tienes un conjunto conjugado, entonces te dice que son independientes. Estos vectores son independientes, ¿sale? Siempre que sean conjugados. Entonces necesariamente son independientes. Uh-huh. Ah, ok. Entonces fíjate que sí aplica eso, ¿no? Sí aplica que no puedes tener tantos conjugados, ¿no? O sea, en Rn solamente puedes tener 3 conjugados, ¿no? Porque dice que si son conjugados, a fuerzas son independientes. Y si tengo un conjunto de vectores, pues los máximos que puedo tener independientes son 3. Aunque tenga 500 vectores, los máximos que puedo tener son 3, ¿no? Entonces, el hecho de que sean conjugados en R3, pues nada más puedo generar 3 conjugados. ¿A qué me refiero? A que, a que este problema está en R3, ¿no? No, este problema está en R2, en el sentido de los P's, ¿no? ¿Por qué en el sentido de los P's? Fíjate que el P se lo vas a sumar a las X, y las X aquí son 2X, ¿no? Entonces, los vectores conjugados que puedo hacer aquí a lo más son 2. O sea, no puedo generar, o sea, necesito converger a lo más en la iteración 2. Ya no existe una tercera iteración porque no tengo un tercer vector conjugado. O sea, en R3 necesitaría, nada más puedo tener 3 vectores conjugados, entonces necesitaría converger en 3 iteraciones. ¿Sí me siguen en esa idea? Sí. A lo más, ¿no? Podría ser antes, podría converger antes. Entonces en R2 solamente puedo, en R2 utilizando gradiente conjugado, a lo más en 2 iteraciones converges. En R3 utilizando gradiente conjugado, a lo más en 3 iteraciones converges. ¿Sale? Evidentemente, pues está muy chido en R3, pero pues en R13000 del problema de los dígitos, tendrás que a lo más converges en 13000 iteraciones, ¿no? Puedes converger antes, pero a lo más en 13000. Entonces, aunque este algoritmo está súper rudo en bajas en R3 o en R2 en este caso, que es la cantidad de variables, pues ya cuando tienes una red neuronal con 13000 variables ya no está tan eficiente, ¿no? ¿Sale? O sea, ya no se ve el poder como aquí en estas poquitas variables. Ok, entonces fíjate que a fuerza necesitan ser independientes. Por eso estamos diciendo cuántos puedes armar, tantos como la dimensión del espacio en donde andes, ¿no? Entonces, pues el argumento es el siguiente. Para saber que un conjunto de vectores es linealmente independientes, armas una combinación lineal igual a 0 y de alguna manera te das cuenta que eso solamente se vale cuando las constantes son 0. Entonces tienes que deducirlo, ¿no? Tienes que argumentar que esto es cierto solamente cuando las constantes son 0. Si alguna constante no es 0, esto no es cierto, ¿sale? Entonces se va a argumentar que las constantes son 0 a fuerza, sí, por la propiedad de conjugación, y eso va a garantizar que a fuerza son linealmente independientes. Entonces el artificio es el siguiente: te tomas esta suma que tú estás pensando que sí es cierta y vas a deducir a los A's y vas a multiplicar por este número que es PKTA, ¿sale? Entonces, esta igualdad ya se da y multiplicas del lado izquierdo y del lado derecho, ¿sale? Las dimensiones te dan porque esta es una suma de vectores, entonces al final esto es un vector. Este vector va a quedar vertical, esta es una matriz, y luego este que está acá es horizontal. Entonces, cuando está en este planteamiento, es vector y vector de ceros, hasta está en negritas. Pero cuando dices, voy a agarrar ese vector y lo voy a multiplicar por esto, nada más para ver cuánto es, pues fíjate que como lo estás multiplicando esto horizontal, esto ya se vuelve un número, y del lado derecho hiciste lo mismo, entonces se vuelve un número. Pero este es el vector de ceros. Cuando multiplicas por este, pues se hace el cero numérico, porque este está acostado, ¿no? Entonces multiplicaste por este del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado derecho tiene 0, ¿no? Y luego lo que dices es, mira, pues fíjate que esto distribuye. O sea, voy a multiplicar este por el primero, luego este por el segundo y luego este por el tercero. Pues eso ya que los acabé de... Eso está sumándose. Entonces multiplica cada uno. Ya que los multipliqué, pues los vuelvo a sumar todos, ¿no? O sea, esto entra a la suma si lo quieres ver así. Esta es una constante, entonces la constante puede moverse para donde quieras, pues la movemos hasta la izquierda, pero resulta ser que esto que está aquí, pues son parejitas de cosas que son conjugadas, ¿no? Y tú sabes que para que algo sea conjugado, cada vez que te agarres una parejita distinta,
se muere. Entonces, fíjate que cuando agarres el 1, si el K es el 7, si agarras el 7 con el 1, el 7 con el 2, el 7 con el 3, el 7 con el 4, el 7 con el 5, ese se va a morir, ¿no? 7 con el 7 con el 7 no sabes que se muere, ¿sale? No sabes que se muere. El 7 con el 8, el 7 con el 9 se va a morir. Es decir, al final, todos se van a morir, excepto como recorres a todos, excepto el que coincida con el que te inventaste aquí. Entonces, de todo esto lo que te sobrevive es esta parte. ¿Por qué? Porque supusiste que eran conjugados. Ahora, ¿qué está sucediendo? En la definición de conjugado, te dicen que A es una matriz definida positiva. ¿Qué significa que A es una matriz definida positiva? Que cada vez que haces estas cuentas, el resultado siempre es positivo. Esa es la definición de matriz definida positiva. Cada vez que haces este tipo de cuenta, vector vertical por ella, por el mismo vector horizontal, eso es positivo. Por lo tanto, esto está igualado a 0 porque te dije que esto multiplicábamos por este término de ambos lados. Pues como este es positivo, no hay de otra cosa más que para que esto sea cierta que el AK es 0. Por lo tanto, uno de los coeficientes a fuerza es 0. ¿Cuál? El AK. Pero este procedimiento lo repites para todos. Primero lo hiciste con el P1, luego con el P2, luego con el P3 y cada vez demostraste que la constante correspondiente era 0. Por lo tanto, esta combinación es cierta y como es cierta, solamente es cierta cuando las constantes son ceros. Es lo que acabas de ver, que la constante es 0. Por lo tanto, este conjunto de vectores conjugados a fuerza es linealmente independiente porque cuando es esta combinación solo tiene sentido si los coeficientes son 0. ¿Sale? Entonces, pues ya, ahí quedó ese problema teórico. Este problema teórico nos ilustra la parte de arriba en donde, porque estamos convergiendo a lo más en dos iteraciones. Hay una relación entre los conjugados y los independientes. Al revés no se vale, ¿no? Ahí piensa en por qué no. Si tengo dos vectores linealmente independientes, no necesariamente son conjugados, pero si son conjugados, a fuerza son linealmente independientes, lo acabamos de probar, ¿no? Y pues estas son las APIs que tiene, las interfaces gráficas que tiene Java, ¿sale?